Y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este sobre los 7 mejores caballeros en la historia de la Guardia Real, desde su creación por parte de Visenya y Aegon I el Conquistador. Un top 7 que trata de recopilar a los mejores espadas blancas, no a los más honorables ni a los más leales, sino a los más impresionantes guerreros a través de las diferentes épocas y reyes en la historia de los Targaryen en Poniente. Desde Aegon I hasta Aerys II el Rey Loco, cuando la Guardia Real de verdad estaba integrada por los mejores y más grandes caballeros de los 7 reinos. Pero como siempre debemos ir por el principio y antes de comenzar este top 7 mejores guerreros en la historia de la Guardia Real, me gustaría hacer mención a algunos de esos increíbles espadas blancas, puesto que evidentemente la mayoría de esos grandes caballeros se han tenido que quedar fuera de los que para mí serían los 7 mejores guerreros de su historia recogidos en el libro blanco. Comenzando sin duda por la impresionante Guardia Real de Jaehaerys I el Viejo Rey, encabezada por su Lord Comandante Ser Giles Morrigan o Ser Joffrey Doggett, el perro rojo de las colinas, gran capitán de los hijos del guerrero. Como se recoge en Fuego y Sangre, Jaehaerys el Conciliador ocuparía el trono de hierro durante 55 años, y muchos caballeros llevaron la capa blanca a su servicio durante su prolongado reinado, más de lo que cualquier otro monarca podía presumir. Pero se dijo justificadamente que ningún Targaryen contó con una guardia real que pudiera igualarse a los 7 primeros del Niño Rey. Es decir, además de Morrigan y Doggett, entre esos 7 de Jaehaerys se encontraban Ser Lawrence Roxton del Rejo, Ser Víctor el Valiente, Ser Willan la Avispa, Pate la Perdiz y Sam el Amargo. Todos ellos grandes guerreros, aunque como sabemos, otro de esos reyes Targaryen también contó con una guardia real impresionante. Además, en época de Viserys I, desde luego también destacaría a Ser Criston Cole, el hacedor de reyes. Una cucaracha este Criston, pero esto va de grandes guerreros, y Cole fue uno de los grandes caballeros de su época, curiosamente quien sustituyó a Ser Ryan Redwine en los Espadas Blancas. Un joven caballero que llegó al Lord Comandante capaz de vencer en un cuerpo a cuerpo nada menos que al príncipe Daemon Targaryen. Cole, una bestia en el combate singular, capaz de hacer pedazos también a caballeros de la talla de Ser Harwin Strong, el quebrantahuesos. Quizás Ser Criston Cole podría haber entrado en un top 10, pero nunca en un top 7. Y lo cierto es que el Hacedor de Reyes fue recordado más bien por ser uno de los grandes instigadores de la danza de los dragones que por su gran destreza con la espada y el mangual. Ya en época de Daeron el Bueno también destacaría a Ser Wayne Corbray, un caballero capaz de hacer frente al impresionante Daemon Fuego Oscuro en un largo combate durante la primera rebelión del Dragón Negro. Aquel día Daemon fue la viva encarnación del guerrero, nadie podía hacerle frente. Destrozó la vanguardia de Lord Arryn y dio muerte al caballero de 9 estrellas y a Will Waynwood el salvaje antes de enfrentarse con Ser Wayne Corbray de la Guardia Real. Bailaron a caballo cerca de 1 hora, rodeándose y lanzándose estocadas mientras los hombres morían alrededor. Se dice que cada uno de los choques entre Fuego Oscuro y Dama Desesperada se escuchaba a 1 legua de distancia. Un combate memorable el de Corbray, aunque finalmente fuese derrotado por Daemon Fuego Oscuro, según Ser Eustace Osgrey, el guerrero reencarnado. Tampoco voy a incluir a Ser Wayne Corbray dentro de esos 7 grandes caballeros, grandes guerreros de los que la Guardia Real ha ido sobrada. Como el propio Jaime Lannister recordaba en este pasaje de Tormenta de Espadas. Volvió a mirar a su alrededor, en la sala circular. Las paredes estaban cubiertas de paramentos de lana blanca, y sobre la chimenea había un escudo blanco con 2 espadas cruzadas. La silla que había detrás de la mesa era de roble negro, antigua, con cojines de cuero blanqueado, muy desgastados. Desgastados por el culo flaco de Barristan el Bravo y por el de Ser Geralt Hightower, que lo precedió.
y por el del príncipe Aemon, el caballero dragón, el de Ser Rayam Redwine, el del demonio de Darry, el de Ser Duncan el Alto y el del grifo Alin Connington el Pálido. ¿Qué hacía el Matarreyes en tan noble compañía? Pues allí estaba Ser Alin Connington, el demonio de Darry, otros supuestos tremendos caballeros de los que no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, el propio Jaime Lannister ya daba pistas de la mayoría de los caballeros de la Guardia Real que integran este top 7 histórico. Y siempre que hablamos de caballeros de la Guardia Real, me viene a la mente el pasaje de Bran Stark en el primer libro, Juego de Tronos. Algún día el mismo Bran sería caballero y pertenecería a la Guardia Real. La vieja Tata decía que los guardias eran las mejores espadas del reino. Solo eran 7, vestían armadura blanca y no tenían esposa ni hijos, vivían solo para servir al rey. Bran se sabía de memoria todas las leyendas, sus nombres le sonaban a música celestial. Serwyn del escudo espejo, Ser Rayam Redwine, el príncipe Aemon, el caballero dragón, los gemelos Ser Erryk y Ser Arryk, que se habían matado mutuamente en una lucha a espada hacía cientos de años, cuando el hermano luchó contra la hermana en la guerra que los trovadores llamaron la danza de los dragones. Curioso que Bran incluya a Serwyn del escudo espejo en la Guardia Real cuando su historia sería bastante anterior a la conquista de Aegon. Como también resulta curioso que nombre a los gemelos Cargill, que obviamente tampoco incluyo en el top, aunque el pequeño Stark sí introduce al que para mí abre esta serie de grandes guerreros en el número 7, nada menos que el legendario Ser Rayam Redwine. Otro de los grandes guardias reales dentro del largo reinado del viejo rey Jaehaerys I, que desde muy joven ya se luciera en el torneo de desembarco del rey donde se celebraban los primeros 10 años de reinado del Targaryen. Ser Rayam, el hijo pequeño de Manfred Redwine del Rejo, Lord Almirante y consejero naval de Jaehaerys. Un joven caballero que descabalgó a todos, incluidos 2 caballeros de la Guardia Real, Lawrence Roxton y Luca Morestrong. Hasta el badass de Redwine se permitió coronar a la bondadosa reina Alysanne como su reina del amor y la belleza. Sin lugar a dudas, Rayam Redwine fue el mejor caballero y el más grande guerrero de su época. Hasta el tocho se acordaba de él en El Caballero Errante. Recordó las canciones que había oído, las que hablaban del ciego Simeón, ojos de estrella, del noble Serwyn, del escudo espejo, del príncipe Aemon, de Ser Rayam Redwine y de Florian el Bufón. Todos ellos habían vencido a enemigos mucho más temibles que cuantos pudieran enfrentarse con él, grandes héroes, valientes de alta cuna. Redwine, demasiado bueno tanto en torneos como en el cuerpo a cuerpo y de paso honorable, hasta el punto de que fue él quien denunció a su compañero de la Guardia Real, Ser Luca Morestrong, por romper sus votos. Ser Rayam incluso llegó a Lord Comandante en tiempos del viejo rey, como el bueno de Jaime Lannister recordaba en ese pasaje de Tormenta de Espadas. Un caballero este Ser Rayam, capaz en la justa final de un gran torneo junto a Clement Crabb de romper 30 lanzas hasta el punto de que el viejo rey tuvo que proclamar vencedores a los dos en la que es considerada la mejor justa en la historia de Poniente. Redwine era un gran guerrero y quedó demostrado cuando Jaehaerys lo nombró mano del rey. Ser Rayam Redwine fue el caballero más grande de sus tiempos y también una de las peores manos que jamás hayan servido a un rey. Dice el maestre Pilos a Davos Seaworth en Tormenta de Espadas. De todas formas, no incluir a Ser Rayam Redwine en este top me parecía un sacrilegio. Sin embargo, el nivel está muy alto, de modo que en el número 6 debo colocar a Ser Geralt Hightower, el Toro Blanco, Lord Comandante de la Guardia Real ya en tiempos de Jaehaerys II Targaryen, al sustituir en el cargo al supuestamente fallecido Ser Duncan el Alto. Y Lord Comandante a su vez en tiempos de Aerys II el Rey Loco, otra de las grandes guardias reales de los Targaryen. Se podría decir que la historia del Toro Blanco comienza durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques tras la muerte de Lord Ormund Baratheon.
El mando de las tropas Targaryen pasó al nuevo y joven Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Geralt Hightower, el Toro Blanco. Al principio, Hightower y sus hombres se vieron en apuros, pero justo cuando más incierto parecía el desenlace, un joven caballero de nombre Ser Barristan Selmy dio muerte en singular combate a Maelis, el monstruoso. Barristan el Bravo, sobran las palabras, pero también dice mucho del Toro Blanco que llegase tan joven a ser Lord Comandante de la Guardia Real. Ser Geralt Hightower, una auténtica bestia en el combate cuerpo a cuerpo y otro de los grandes caballeros de la Guardia Real de los que se acordaba Bran Stark. Pero no solo él, el mismo Jaime Lannister en Tormenta de Espadas se acuerda del Toro Blanco en pleno combate con Brienne de Tarth. Al darse cuenta, se le heló la sangre. Robert había sido más fuerte que él, sí, y también Geralt Hightower, llamado el Toro Blanco, al menos en sus mejores días. No se debe nunca subestimar a un caballero por su edad, algo que también demuestra el bueno de Barristan Selmy. Y desde luego el Toro Blanco fue uno de los grandes guerreros de su generación, seguro que logrando mantener la forma a lo largo del tiempo. Solo Geralt Hightower ya valía por 20 hombres, de modo que llama bastante la atención que un caballero así perdiese la vida en la Torre de la Alegría junto a Ser Arthur Dayne y Ser Oswell Went. Otros dos tremendos guardias reales, siguiendo el juramento que los tres le hicieran al príncipe Rhaegar Targaryen. Algo no parece encajar en la Torre de la Alegría, pero desde luego esa es otra historia. Ser Geralt Hightower, un caballero demasiado honorable quizás para pararle los pies al Rey Loco, en especial cuando Aerys asó a fuego lento a Lord Rickard Stark y estranguló a Brandon, su hijo primogénito. Algo que en cambio se vio obligado a hacer Ser Jaime Lannister, cargando para siempre con el sobrenombre de Mata Reyes. Ni más ni menos que el caballero de la Guardia Real que para mí merece ocupar el quinto puesto de este top. ¿Qué podemos decir de Jaime Lannister, un guerrero tremendamente precoz, como bien se refleja en su página del Libro Blanco? Armado caballero a los 15 años por Ser Arthur Dayne de la Guardia Real por su valor en el campo de batalla. Elegido para la Guardia Real a los 15 años por el rey Aerys II Targaryen. Un guardia real con tan solo 15 años, algo al alcance de muy pocos, aunque su hermana Cersei Lannister tuviese bastante que ver con eso. Lo que sí está claro es que como el propio Jaime le reconoce a Ser Loras Tyrell, tuvo la gran suerte de coincidir en el tiempo con los mejores. Yo aprendí del Toro Blanco y de Barristan el Bravo, le espetó Jaime. Aprendí de Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, que os podría haber matado a los 5 con la mano izquierda mientras se la sujetaba con la mano derecha para mear. Aprendí del príncipe Lewin de Dorne, de Ser Oswell Went, de Ser Jon Othor Darry, hombres buenos todos ellos, hombres muertos todos ellos. Dijo Ser Loras, es como yo. Comprendió Jaime de repente, estoy hablando conmigo mismo, tal como era, todo confianza, todo arrogancia, todo caballerosidad hueca. Esto es lo que pasa cuando eres demasiado bueno, siendo demasiado joven. Un buen resumen de la historia de Jaime Lannister, demasiado bueno siendo demasiado joven. Justo lo mismo que opinaban de él caballeros tan impresionantes como Barristan Selmy, como el anciano caballero cuenta en Danza de Dragones. Unos cuantos bien podían estar preparados. El primero, el chico de las Islas Basilisco, Tuncoló, negro como tinta de maestre, rápido y fuerte, poseedor de un don innato para la espada, el mejor que había visto desde Jaime Lannister. Un don innato para la espada, eso es lo que siempre había tenido el Lannister. Desde que fuera escudero de Sumner Craigthall en su lucha contra la Hermandad del Bosque Real. Un Jaime que no obstante se vio superado por Brienne, sin embargo mucho cuidado a lo que en Festín de Cuervos la propia doncella de Tarth contaba sobre ese combate. Brienne recordó su lucha con Jaime Lannister en los bosques, había necesitado de todos sus recursos para mantenerlo a raya. Estaba débil después del encarcelamiento y tenía las muñecas encadenadas.
De estar en plena forma y sin cadenas, no había habido caballero en los Siete Reinos capaz de derrotarlo. Eso dice Brienne de Jaime Lannister, un caballero letal con la espada que en su prime sería capaz de derrotar a cualquiera. Un caballero que sobre todo se vio marcado por dos hechos concretos. En primer lugar, detener a Aerys el Rey Loco, lo que ninguno de sus compañeros de la Guardia Real se atrevió a hacer nunca. Y en segundo lugar, nada menos que la pérdida de la mano de la espada. Inevitable en este punto no acordarse del personaje de Corín Media Mano en el libro Choque de Reyes. Corín desenvainó su espadón. El relato de cómo había aprendido a combatir con la mano izquierda tras perder la mitad de la derecha era parte de su leyenda. Se decía que actualmente manejaba la hoja con más destreza que nunca. Y justo eso intenta hacer Jaime Lannister practicando con Ser Ilyn Payne, superarse a sí mismo una vez más. En esta ocasión con su mano izquierda. Y si hablamos de superarse a uno mismo, sin duda debemos hablar del siguiente caballero de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto, quien ocupa el cuarto puesto en este top. Sí, dejo a Dunk fuera del podio, pero es que esos caballeros para mí están a otro nivel como guerreros. Dunk, el humilde escudero de un caballero errante que a decir verdad ni siquiera fue armado caballero por Ser Arlan del Árbol de la Moneda, a pesar de lo cual, curiosamente, Ser Duncan el Alto representó como nadie los auténticos valores de la Orden de Caballería. Pero como sabemos, este top no va de los más honorables, sino de los más grandes guerreros en la historia de la Guardia Real. Y por supuesto, Ser Duncan el Alto también lo fue, de hecho, de los más impresionantes, sobre todo con su brutal cuerpo a cuerpo, eso sí, casi nunca con una lanza de torneo en la mano, ya que en las justas, Dunk fue bastante lamentable. Superarse a sí mismo, esa fue la constante durante la vida de Ser Duncan desde que conociera a Aegon V Targaryen. Un humilde caballero errante que desde muy joven se vio envuelto en unos tremendos embolados, arrancando su historia con los sucesos del torneo de Vado Ceniza. El enfrentamiento con el príncipe Aerion Llama Brillante y la trágica muerte del gran Baelor Rompelanzas. ¿Quién le iba a decir a Maekar Targaryen que ese caballero errante sí estaría destinado a grandes cosas, que el reino le necesitaría llegado el momento y que su vida no sería insignificante comparada con la del príncipe Baelor? Dunk, un guerrero como pocos, destinado a superar desde sus inicios a adversarios temibles hasta ser nombrado y llegar al Lord Comandante de la Guardia Real de su gran amigo y rey Aegon V Targaryen. Sin ir más lejos, fue Ser Duncan el Alto quien acabó con las aspiraciones del Dragón Negro en la cuarta rebelión de Fuego Oscuro. En la batalla del Puente del Rodeo, los Fuego Oscuro sufrieron una aplastante derrota y Daemon III murió a manos de Ser Duncan el Alto de la Guardia Real, el mismo caballero errante a quien había servido Egg como escudero. Y no solo eso, también fue Ser Duncan quien acabó de un plumazo con la rebelión Baratheon debido al amor prohibido del príncipe de las libélulas con Jenny de Piedras Viejas. Tan grandes fueron las iras de la tormenta que ríe que juró vengarse con sangre. Renunció a su fidelidad al trono de hierro y se hizo coronar como un nuevo rey de la tormenta. No volvió la paz hasta que un caballero de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto, se enfrentó a Lord Lionel en juicio por combate. Como podemos ver, el tocho era imparable en el cuerpo a cuerpo, hasta luchando contra los mejores caballeros de su generación, como Ser Lionel Baratheon, la tormenta que ríe. Y además, todo un héroe este Dunk hasta llegar a la tragedia de Refugio Estival, donde el tocho no pudo hacer nada por su gran amigo y rey, aunque sí salvó la vida, entre otros, de la princesa Rhaella y de su hijo, el príncipe Rhaegar Targaryen. Pero, ¿fue realmente Refugio Estival el final para el gran Ser Duncan el Alto? Puede que sí, o puede que no, pero el bueno del tocho dejó su huella en la historia de los Targaryen. De la misma forma que otro dragón la dejó dentro de la institución de la Guardia Real. Hablamos del impresionante Aemon, el caballero dragón, el que para mí debe estar en el podio y en el tercer puesto de este top, grandes guerreros de la Guardia Real. Como se recoge en el mundo de Hielo y Fuego,
Aemon se convirtió en el mejor justador y espadachín de su época, un caballero digno de empuñar hermana oscura. Fue llamado el Caballero Dragón por la cimera de oro blanco en forma de dragón tricéfalo de su yelmo, y aún hoy dicen algunos que fue el caballero más noble que ha existido y uno de los de mayor renombre de la Guardia Real. En eso siempre coinciden todos cuando recuerdan su figura. Desde Bran Stark hasta Loras Tyrell o Jaime Lannister, el príncipe Aemon, un caballero que llegó a los Espadas Blancas a la edad de 17 años y con una técnica de combate tremendamente depurada, siempre protagonista de las canciones de los bardos y para colmo poseedor de la hoja de acero Valirio, hermana oscura. Pocos guerreros llegaron a su increíble nivel, tanto en las justas como con la espada, de modo que llama bastante la atención este otro pasaje de Bran Stark en el libro Juego de Tronos. Y ese es Torren Stark, el rey que se arrodilló, fue el último de los reyes en el norte y el primer señor de Invernalia, tras rendirse ante Aegon el Conquistador. Y ese es Cregan Stark, que en cierta ocasión se enfrentó al príncipe Aemon y el caballero dragón dijo que era la mejor espada que había visto jamás. Desde luego dice mucho de Lord Cregan Stark que el mismísimo Aemon Targaryen dijera eso del norteño. No vamos a entrar en la triste historia del caballero dragón, la reina Naerys y sus problemas con su hermano el rey Aegon IV el Indigno. No obstante, la leyenda del príncipe Aemon comienza desde el momento en que fuese apresado en Dorne por defender a su rey, Daeron, el joven dragón. Más tarde, rescatado de una jaula por su primo Baelor el Santo en el famoso nido de víboras. O más bien, fue al revés, con los dos Targaryen huyendo del Reino del Sur, montados en un burro, en lo que puede que sea el momento más épico de toda la historia de los Targaryen en Poniente. El príncipe Aemon sirvió nada menos que a 5 reyes, llegando también a Lord Comandante, un caballero marcado por la relación con su hermana Naerys y sobre todo por los problemas y celos con su otro hermano y rey, Aegon IV el Indigno. Pese a lo cual el caballero dragón siempre se mantuvo fiel a su juramento y sus votos, perdiendo la vida al defender a ese rey tan indigno. Pero esa es otra historia. Aemon, el caballero dragón, representa al guerrero de capa blanca en estado puro, prácticamente invencible en el juicio por combate. Quizás puede que hasta mereciera el primer puesto del top si no fuera por los dos caballeros que tiene delante, sencillamente impresionantes. Así, en el segundo puesto, como no puede ser de otra forma, encontramos al increíble Ser Barristan Selmy, Barristan el Bravo, con seguramente la página del libro blanco de la Guardia Real más impresionante de la historia de la Orden. Apodado el Bravo a los 10 años, cuando con una armadura prestada se presentó como caballero misterioso en el torneo de Refugio Negro, en el que fue derrotado y desenmascarado por Duncan, príncipe de las libélulas. Armado caballero a los 16 años por el rey Aegon V Targaryen, tras llevar a cabo grandes hazañas como caballero misterioso en el torneo de invierno de desembarco del rey, derrotando al príncipe Duncan el Pequeño. Aquí Barristan se tomaba la revancha. Y a Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. Para entonces, parece que el tocho seguía sin cogerle el truco a las justas. Y esto es solo el principio de la leyenda de Selmy, que tiempo después acabó con la quinta rebelión de Fuego Oscuro, derrotando a Amaelis el Monstruoso en combate singular, llegando por fin a la Guardia Real de Jaehaerys II a los 23 años, de manos del Lord Comandante Ser Gerold Hightower, el Toro Blanco. No contento con eso, Ser Barristan también rescató él solito al rey Aerys II de su secuestro en el Valle Oscuro, dejando a todos literalmente con la boca abierta. El Valle Oscuro, el mayor logro de Ser Barristan Selmy y a la vez su mayor tortura. Además, Barristan también rescató a Lady Jane Swan y a su septa de la Hermandad del Bosque Real y derrotó a Simon Toyne y al Caballero Sonriente. Todo ello junto a un sinfín de premios y victorias en las justas, y es que Ser Barristan Selmy no solo era brutal en el combate singular, sino también un tremendo justador. Y ello pese a que perdiera frente a Rhaegar Targaryen, quizás en el torneo más importante de todos.
Como continúa diciendo su página, recibió heridas de flecha, lanza y espada durante la batalla del Tridente, en la que combatió al lado de sus hermanos juramentados y del príncipe Raegar de Rocadragón. Derrotado pues en el Tridente, no sin antes llevarse por delante a más de 12 hombres, como bien recordaba Ned Stark en el libro Juego de Tronos, perdonado y nombrado Lord Comandante de la Guardia Real por el rey Robert I Baratheon. Jaehaerys, Aerys, Robert, tres reyes diferentes, y tras el Tridente parece que Ser Barristan le cogió el gusto a lo de cambiar de capa. Ya con Robert, para colmo, Selmy encabezó el ataque a Viejo Wick en plena rebelión de Balon Greyjoy. Barristan el Bravo, un guerrero increíble con demasiadas hazañas a las espaldas, toda una leyenda viva que era despedido de la Guardia Real por el rey Joffrey. De ahí que Selmy acabara sirviendo a Daenerys Targaryen, la hermanita de Raegar. Y cuidado, porque a pesar de tener más de 60 años, Ser Barristan continúa siendo un auténtico badass. Barba Blanca puso a Dany tras él, Mero le lanzó una estocada al rostro, el anciano saltó hacia atrás rápido como un felino. El cayado golpeó a Mero entre las costillas y lo hizo tambalear. Arstan saltó a un lado en el agua, detuvo un tajo de la espada, esquivó un segundo con agilidad y bloqueó un tercero en medio del arco. Los movimientos eran tan rápidos que Dany apenas podía seguirlos. Si eso fue con más de 60 años, habría que haber visto a Barristan el Bravo en su prime. Un guerrero de las espadas blancas, casi sin igual, y digo casi porque dentro de la gran guardia real de Aerys II el Rey Loco se encontraba un caballero todavía más impresionante que Barristan el Bravo. Me refiero a Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, en el número 1 de este top guerreros de la historia de la Guardia Real. Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, siempre catalogado como el más mortífero de los 7 caballeros de la Guardia Real de Aerys. Cuesta por tanto creer que Ned Stark, el joven señor de Invernalia, lo matase en combate singular. Más todavía cuando en Choque de Reyes encontramos este otro pasaje de Bran Stark. De pronto le vino a la mente algo que su padre le había contado cuando era pequeño. Le había preguntado a Lord Eddard si en la Guardia Real estaban de verdad los mejores caballeros de los 7 reinos. Ya no, fue la respuesta, pero en el pasado fueron una maravilla, una brillante lección para todo el mundo. ¿Y cuál era el mejor de todos?, preguntó Bran. El mejor caballero que yo he visto jamás fue Ser Arthur Dayne, que luchaba con una espada llamada Albor, forjada en el corazón de una estrella caída. Lo llamaban la espada del amanecer, y de no ser por Howland Reed me habría matado. Es decir, hasta el propio Ned Stark lo reconoce y sitúa a Ser Arthur Dayne por delante de Ser Barristan Selmy. También en el mundo de Hielo y Fuego se recoge que Dayne se trataba del miembro más mortífero de la Guardia Real de Aerys II, el caballero que derrotó a la Hermandad del Bosque Real y que adquirió renombre en todos los torneos y luchas cuerpo a cuerpo en que participó, siendo el vencedor, por ejemplo, en el torneo de Lannisport del año 276. Como recuerda Jaime Lannister en Tormenta de Espadas, fue Ser Arthur Dayne quien acabó con la Hermandad del Bosque Real, matando en combate singular al temible Caballero Sonriente. ¡Qué gran pelea y qué gran enemigo! El Caballero Sonriente había sido un demente, una mezcla imposible de caballerosidad y crueldad, pero no conocía la palabra miedo. Y Dayne, con Albor en la mano, hacia el final, la espada larga del forajido tenía tantas melladuras que Ser Arthur se había detenido para darle tiempo a coger otra arma. «La que quiero es esa espada blanca vuestra», le dijo el caballero ladrón cuando reanudaron la pelea, aunque para entonces sangraba por una docena de heridas. «En ese caso, la tendréis», respondió la espada del amanecer, y con aquello puso fin al combate. Ser Arthur Dayne, un auténtico badass y un guerrero brutal, con el plus que le otorgaba a Albor su impresionante espadón. Algo parecido a lo que ocurrió con Daemon I y la espada Fuego Oscuro. Dayne, el guerrero que nombró caballero a Jaime Lannister a los 15 años, en medio de su lucha contra la peligrosa hermandad, y que, curiosamente, se hizo cargo de esa tarea cuando Ser Geralt Hightower recibió un flechazo de Ulmer.
uno de los forajidos que le destrozó la mano al toro blanco. Arthur Dane derrotó así a la Hermandad del Bosque Real, ganándose al pueblo mezclando astucia y su increíble potencial de combate. Y queda claro que sus logros como joven caballero no estuvieron a la altura de los de Selmy. Sin embargo, como guerrero, creo que Dane no tuvo rival. Demasiado bueno y letal, siendo demasiado joven. De modo que de la misma forma que ocurrió con el Toro Blanco, cuesta creer que la élite de la Guardia Real fuera derrotada por el grupo de Ned Stark en la Torre de la Alegría. De no ser por Howland Reed, me habría matado. Es decir, el joven Ned Stark salvó la vida de milagro en la torre y, llamadme loco, pero solo ya Ser Arthur Dane podría haber destruido con su mano izquierda a esos 7 norteños promedio mientras se la sujetaba con la derecha para mear. Y para colmo, a su lado estaba nada menos que Ser Geralt Hightower, el Toro Blanco, un caballero que valía por 20 hombres, junto además al experimentado Ser Oswell Went. Ser Arthur Dane, el mejor amigo de Rhaegar Targaryen, el caballero que ayudó al príncipe dragón a secuestrar a Lyanna, la norteña, para más tarde morir en combate singular frente al joven Ned Stark, defendiendo el juramento que le hiciera al Targaryen. La historia oficial de los vencedores resulta bastante difícil de tragar, y no me cabe la menor duda de que en la saga habrá un importante giro respecto a los sucesos de la Torre de la Alegría, pero esa también será otra historia. Ser Geralt Hightower, el Toro Blanco, Ser Duncan el Alto, Aemon, el Caballero Dragón o el propio Ser Arthur Dane, la Espada del Amanecer. Unos enormes caballeros de la Guardia Real, en el caso de Dunk, literal, de los que no conocemos toda su historia, en especial la del tocho Ser Duncan el Alto, a través del Caballero de los 7 Reinos. Aunque lo suficiente para saber que nos encontramos ante las mejores páginas y la élite de la Orden que crearán Visenya Targaryen y Aegon el Conquistador. 7 caballeros sencillamente brutales, los que hemos visto a lo largo de este top sobre los espadas blancas. Por supuesto, Jaime Lannister incluido, que hacía el Matarreyes en tan noble compañía. Pues allí estaba. 7 caballeros, la auténtica élite, entre los que para mí Barristan Selmy y Arthur Dane fueron los mejores 2 caballeros de la Guardia Real que a estas alturas de la saga presumiblemente todavía no habrían terminado de escribir su propia historia.